Muy lindo viernes, ¿cómo están? Hoy, dentro del marco del Día de la Conmemoración de la Salud Mental, vamos a hacer un live en donde vamos a hablar de Mindful Yoga, que es un tema bastante específico. Hola Inca, que es un tema bastante específico. Vamos a dar tips de cómo aplicar el Mindful, vamos a explicar de qué se trata también, cómo se diferencia de otras prácticas. Y vamos a conversar con Marian en esta ocasión de Espacio Pandit, que ahí está. Voy a presentar a Marian entonces. Antes de partir, Marian es practicante hace 15 años y es instructora hace 5 o 6 años. Ella es terapeuta también y egresó del diplomado en yoga terapia con enfoque en salud mental de la escuela. Bueno, y se dedica actualmente a dar clases con especial enfoque en el Mindful Yoga, que es una de las temáticas que vemos en el diplomado. Y como les contaba, tiene un enfoque bastante específico el Mindful, tiene mucho aval en reducción de estrés y por eso queremos compartirlo especialmente en un día como hoy, 10 de octubre del 2025, donde se conmemora el Día Internacional de la Salud Mental. Bien, dicho esto, ahora sí voy a invitar a Espacio Pandit. A ver, Marian. Ahí te invité. Hola, corazón. Hola, ¿Cómo estás? muy bien, qué lindo verte. Qué hermoso verte también. Bueno, te acabo de presentar, Mari. No sé si escuchaste la presentación, si quisieras sumar algo más. Sí, estaba escuchando. No, perfecto. Súper. Esto- Desde Uruguay nos saluda Marian, ¿no? Estoy en Uruguay, en Montevideo estoy. Súper, súper. Bueno, vamos a hacer este live dentro del Día Internacional de la Salud Mental, entonces sería bonito partir abriendo un poco con el concepto de salud mental, ¿no? Que está un poco estigmatizado de pronto. ¿Quieres partir con eso, Marian? ¿Cómo hacer una definición amplia? Bien. Sí, sí. Me gusta, te agradezco primero la invitación para hablar hoy, este día también tan importante. Y ahora estaba pensando justamente eso, cómo esa estigmatización que había capaz, por lo menos acá en Uruguay ya es menos, pero qué importante es que en el día de hoy estemos hablando en una red social como es el Instagram, con tanta llegada, sobre un tema tan importante y que involucra a tanta gente de maneras tan diversas, ¿no? Mm. Y hoy he estado mirando y en todos lados, por suerte, con muchos contactos, como manifestándose, recordando este día, diferentes, no sé, formas de acompañar y de hacer saberle a la gente que está transitando una situación compleja respecto a la salud mental, de nada, de pedir ayuda, de las herramientas a las que pueden acudir, de sentirse acompañados, y sobre todo eso, de pedir ayuda y poder hablarlo con alguien, que antes lo que hablamos de que estaba tan mal visto el tema de la salud mental, que la gente como que no lo compartía, no buscaba ayuda justamente por eso, por lo que la gente iba a pensar, o no sé si le mandaban algún tratamiento, una medicación, como que estaba mal visto todo eso, que por suerte hoy acá en Uruguay, no sé en otros países cómo es, ya no es tan así. Hay cierta apertura, ya es normal que la gente acuda, perdón, al psicólogo o a psiquiatra también. No está mal visto eso. Al contrario, está buenísimo tener esa apertura de reconocerse en el conflicto y poder buscar las herramientas para superarlo, ¿no? Mm. Claro, y eso depende mucho de cada país, ¿no? Hemos tenido compañeras, por ejemplo, en Uruguay está como ya desestigmatizado el tema, en Chile un poco también, en Argentina un poco también, sin embargo hay otros países también donde nos contaban las compañeras, no sé, de Uruguay, por ejemplo, o sea, de Ecuador, por ejemplo, Costa Rica, en donde también había un tema allí, ¿no? Como que la terapia era muy específica para personas en desequilibrio y no necesariamente como para todo, para toda persona. Todavía había un estigma por allí también del cine, le digo yo, ¿no? Como
que las personas con problemas o trastornos o diagnósticos, por ejemplo, son peligrosas, por un lado, que es una cosa así muy común de creer, y por otro lado Exacto. también que la salud mental se encasilla dentro de un diagnóstico, como si fuera solo eso, ¿no? Y la salud mental es un tema transversal que nos involucra a todas las personas, de hecho, como en la reducción de estrés o en la vinculación. Hay factores allí, me recuerdo, Marian, que tú no, me comentabas también de esta observación que hiciste sobre que la salud mental también está influida por los contextos, ¿no? Exacto, dependiendo, lo veo yo así, ¿no? Dependiendo del contexto, tanto global como macro y micro, dependiendo del país en el que vivamos. Por ejemplo, si las personas que están en situación de guerra, que están en un estrés constante, que no tienen equilibrio, por llamarlo así, o sí, como no encuentran la tranquilidad en ningún momento, me imagino yo, es como muy difícil tener un equilibrio físico, mental, emocional en una situación así. Lo mismo que por ahí personas que en un contexto familiar complejo también se puede ver afectada su salud mental, o en un contexto laboral también, en las escuelas, que también se habla mucho ahora por suerte de lo que es el bullying, que también eso le genera a los niños o adolescentes también en los liceos, un montón de regulaciones y es por el contexto que tienen en su ámbito escolar o en su ámbito de estudiantil Ujú. o laboral o familiar, como decía. Claro, entonces se ve influido también como por lo micro, lo familiar, el ambiente laboral o la comunidad educativa, y también por los países, que hay algunos países como con más estrés o menos estrés. En el fondo es importante señalar también que la salud mental no es algo netamente individual, ¿no? Que un poco se nos ha hecho creer como históricamente que hay un problema bioquímico en la persona y eso es lo que determina un desequilibrio, y a veces tiene que ver con Claro, una como que el complejidad problema mucho es la mayor. persona y en realidad es la vida en general, el contexto, la situación de la persona que puede ser puntual o puede ser sostenida en el tiempo, que genera ese desequilibrio, ¿no? Claro. Mariana, ¿y qué tiene que ver el cuerpo allí, por ejemplo, en el estrés? ¿Cómo vemos, cómo enlazamos cuerpo y salud mental? Lo que yo te comentaba, que bueno, justamente desde el yoga lo que se trabaja es tipo la unión del cuerpo y la mente, por lo tanto todo lo que se perjudica un cuerpo, por decirlo así, el cuerpo mental, va a afectar el cuerpo físico y viceversa, ¿no? Este, y el estrés, que es como ese desequilibrio sostenido en el tiempo, genera ciertos síntomas que se pueden ver afectadas, diferentes, pueden surgir dolores, bueno, la baja de la inmunidad y de ahí te puede saltar para cualquier lado. Claro. Este, de esa manera lo relaciono yo. Claro, y por eso es que es tan importante hoy en día trabajar la salud mental también acompañada del cuerpo, porque tiene una sintomatología física que se puede traducir cuando es sostenida en el tiempo, como decías tú, Marian, como en, por ejemplo, problemas hormonales, que lo Exacto, hablamos con PRI también, problemas en el sistema inmune, problemas digestivos. también. Entonces, entonces hay una relación allí que de pronto separamos la salud mental de la salud El física y están ahí insomnio, que como, es otro tema del momento, ¿no? El insomnio lo padece tanta gente y también tiene que ver con eso. sí. Hola Cata, estoy saludando aquí a la gente, María. Hola, ¿cómo están? Bien, bueno, definamos qué es el mindful yoga, cómo se diferencia de otras prácticas, Marian. Primero, bueno, vamos a encuadrar que el mindfulness tiene mucho aval científico, tiene muchos estudios desde hace muchos años también en los efectos de la reducción de estrés principalmente, pero claro, eso conlleva otras cosas, ¿no? Que funciona, por ejemplo, incluso en temas físicos como hipertensión o fibromialgia, colesterol, incluso hay algunas cosas por ahí Sí. medidas. Entonces el mindful se utiliza para la reducción de estrés. De hecho, ese programa que creó John Kabat-Zinn es de reducción de estrés, no es un programa de reducción de estrés mediante las técnicas de mindful. Entonces, el mindfulness primero es, yo siempre le digo así, no sé cómo tú lo ves, Marian, pero como el budismo para occidentales, es como el budismo sin filosofía, es como el budismo para principiantes,
este señor tomó las técnicas del budismo, de meditación budista, y las tradujo, entre comillas, las puso al servicio de Occidente con enfoque en reducción de estrés, ¿no? Y de ahí viene el mindful yoga, que es esta integración de técnicas de yoga con las técnicas del mindful, pero el mindful tiene una mirada bien, bien concreta. Que quisieras contarnos de qué se trata el Sí. mindful yoga. El mindful yoga lo que hace es unir la atención plena, que es la base de mindfulness, con diferentes técnicas de yoga. Entonces, lo que se hace es, en las diferentes técnicas, como ser la respiración, el movimiento, las posturas, las asanas, se enfoca en la atención plena en cada cosa que hagamos. Puede ser también en el escaneo corporal. Bueno, ya ahí me voy a describir las técnicas, ¿no? Pero básicamente es eso, la unión o llevar la atención plena a todos los ejercicios o a toda la práctica de yoga. Ujú. Desde el Claro, comienzo al final, como enfocar la atención, que se puede como llevar por diferentes lugares. claro, y en general hay personas que dicen, bueno, pero así es el yoga, y en realidad podríamos decir, no, no necesariamente, no necesariamente, porque si estamos cantando mantras, por ejemplo, o haciendo prácticas de bhakti, nos vamos a conectar con lo Exacto. devocional o lo abstracto, por ejemplo. Esa es En la cambio, particularidad que tiene, que es laico justamente, entonces como que la parte de mantras queda excluida, igual que que pranayamas, este, porque es como enfocarse en el presente justamente y no ir a otro lado, y por eso está enfocarse en el cuerpo, en las sensaciones físicas, mentales o en el entorno, digamos, pero en el presente, no algo abstracto. claro, entonces el mindful se diferencia de otras prácticas precisamente en eso, ¿no? Que es la atención plena, pero dirigida a algo súper específico, como que podemos ver desde los cinco sentidos, que podemos tocar, mirar, que está aquí y ahora, se excluye entonces, como dijiste, el mantra, los pranayamas o las técnicas Pranayamas tradicionales, se excluyen también las visualizaciones abstractas o de cosas que no están aquí presentes. Entonces, también. claro, a veces dicen, claro, pero lo que estás describiendo de mindful, así es el yoga, y en realidad es muy específico el mindful, ¿no? Para reducción de estrés. El mindful yoga es súper concreto, es de las prácticas, yo creo, como más aterrizada, entre comillas, sin darle valor de bueno ni malo. Tiene efectos en la reducción de estrés, por eso es maravilloso, ¿no? Sin embargo, es de las prácticas más tierra, no sé, más concretas, más tangibles, más medibles y podemos definirlo también como una de las formas del yoga terapéutico, porque no necesariamente va a buscar el samadhi, la integración, la disolución o como sea, ¿no? Sino está fomentando precisamente la atención en lo concreto para efectos de reducción de estrés. Exacto. Tú me contabas que en tu práctica también lo aplicabas, que le ha pasado a otras personas también antes, Marian, como algo innato, ¿no? Así como otras personas incluyen cosas más profundas, espirituales o qué sé yo. Tú nos contabas que aplicabas el mindful como desde tu práctica con tus alumnos, a pesar de que no lo estudiaste antes del diplomado. Claro, mi formación fue de yoga integral, pero desde mis prácticas, no sé, como de manera intuitiva o por la manera que me gusta a mí enfocar mis prácticas, eh, como que no me, sí me centro por ejemplo, las posturas en la alineación, pero no es como en la alineación perfecta, el tratar de sostenerlo, que no importa la mente, que no importa lo que sienta el cuerpo, que es la mente, no, tipo, siempre estoy como en eso, siento el cuerpo, respeto los límites, si siento que necesito descansar lo hago, si siento que necesito desarmar para volver a armar lo hago, como siempre con la atención en lo que pasa en el cuerpo, más allá de la alineación, ¿no? Por hablar de las posturas. Pero mi enfoque siempre fue así, desde ese lugar, no sé, capaz que por una mirada como inclusiva, para que en las prácticas nadie se sienta como que no encaja o que la práctica no es para ellos, o porque es la manera que a mí me gusta también recibir las prácticas, no sé, pero siempre tuve como ese enfoque en mis prácticas y cuando hice la formación, bueno, descubrí que tenía como este lineamiento del mindful yoga, pero la formación me permitió como incorporar las herramientas
O sea, saber que estaba bien el por ahí quedarnos un rato sentados sintiendo solamente el cuerpo, que en otro momento yo sentía como paga, trabajé pocas posturas, por ejemplo, en la práctica, porque demoré mucho, no sé, en el inicio, sintiendo el cuerpo, recorriéndolo, y no, está perfecto, o sea, es otro enfoque, es otra manera, capaz que destinado a otras personas. Eh, entonces, no sé, me parecieron herramientas súper valiosas y ricas para incorporar y sin esa, como esa tensión de decir, ay, como trabajé re poco en esta práctica, que hay otras que hago 1000 posturas o súper exigente y en esta estuvimos sentadas mucho rato o paradas mucho rato y no, y es válido también porque trabajamos la mente desde otro lugar o bajamos las tensiones mentales, sentimos el cuerpo, podemos conectar y enraizar, pero con el cuerpo. Entonces es como que me sentí súper identificada con el Mindful Yoga. Ujú. Claro, y dentro del diplomado vemos como varias ramas, ¿no? De yoga terapia, dentro de eso el mindful, y le suele pasar a algunas muchachas que se identifican, es como, oh, lo aplicaba antes de saber que tenía este nombre, y claro, y que bueno que se aplique también, y es una de las formas, de las muchas formas que hay, ¿no? Dentro de la yoga terapia, pero que tiene unos efectos en reducción de estrés muy impresionantes, medibles, que son concretos, y por lo demás también son técnicas accesibles, ¿no? Que eso también, como tú decías, usaste la palabra inclusiva, es como de las prácticas más amables quizás. No sé, yo siempre les digo a las chicas del diplomado, no sé, seguramente delante tuyo también lo dije, Marian, que es como una práctica comodín, ¿no? Cuando tenemos mucha diversidad de personas, y una persona con depresión, otra con hipertensión, otra con ansiedad, ¿qué es lo más coherente de aplicar o lo con menos contraindicaciones? Mindful yoga. Es una práctica súper amable Exacto. que se puede, como tú decías, también aplicar fuera, ¿no? Me contabas también de la experiencia de algún estudiante por allí. Y eso te quería comentar ahora que justo decías eso de nada de sentirlo y de aplicarlo afuera, que me pasó con una alumna que yo apliqué el escaneo corporal al comienzo de la práctica y el movimiento consciente, sentadas, estuvimos bastante tiempo haciendo eso al comienzo de la práctica, pero yo no expliqué ni de qué se trataba, ni qué eran técnicas del mindful yoga, ni los efectos que tenía, o sea, que buscaba reducir el estrés, no, solamente lo apliqué, lo fui dirigiendo y a la clase siguiente vino una alumna y me dice, ay, profe, el otro día hice lo que hicimos al comienzo de la clase en el trabajo, pero lo hice parada, no sé si se puede, pero estaba tan estresada, fue como tan Ujú. natural. Y yo le dije, en realidad está buenísimo que lo hayas incorporado, que son herramientas justamente que se usan para la reducción de estrés. La podés hacer parada, la podés hacer sentada, tipo en cualquier espacio también, en cualquier contexto, porque es un momento que te tomás para sentir tu cuerpo, tu mente y no necesitas grandes comodidades o un contexto específico, sino que lo podés hacer. Y nada, y me pareció eso que dije, qué bueno también no haberlo explicado y que ellos mismos se hayan, o por lo menos ella, se haya dado cuenta que era una herramienta que le podía servir en ese contexto estresante del trabajo, por ejemplo, y que lo podía hacer ahí. Como que su duda era si lo podía hacer de pie o no, pero igual lo había aplicado, estaba Mm, buenísimo eso. claro. Este, y por eso me parece re importante, porque son herramientas para usar, que bueno, después lo hablaremos de la práctica formal e informal, pero que lo podemos usar en cualquier contexto, en cualquier situación, que no necesitamos un mat, no necesitamos un zafu o lo que sea para estar como sentarnos y realizar la práctica, sino que la podemos llevar a cualquier situación de la vida cotidiana también. Claro, y como son accesibles, pasa lo que le pasó a tu estudiante allí, ¿no? Como que es distinto un Surya Namaskar, por ejemplo, que de pronto el Claro. estudiante dice, uy, lo voy a hacer mal aquí sin la profe, etcétera. En cambio, las técnicas de mindful, de pronto se anima más la gente a aplicarlo fuera del mat, lo cual también tiene efectos súper concretos en la reducción de estrés, como que ahí está la gracia, ¿no? Ahí hay una tecnología sistemática de aplicación que generalmente se puede ver los efectos más tangibles que una práctica a la semana, por ejemplo. Mario, contémosle a las personas cómo es una clase de mindful más o menos. Bueno, primero dijimos que es la atención al presente, ¿no? Que hay un trabajo súper mental allí, que es estar todo el tiempo llevando la atención a un foco, ¿no? Eh, Exacto. Además son técnicas laicas, simples y accesibles,
y además se fomenta la autonomía, por ejemplo. Economía. ¿Y Sí. cómo, por ejemplo, expliquémosle cómo sería una clase, no sé, o en una postura, cómo se aplica, Marian? En una clase se puede aplicar con las diferentes técnicas que se apliquen en la misma clase, como puede ser, por ejemplo, llevar la atención en el comienzo, se me ocurre, no sé, llevando la atención específicamente a la respiración, puedo sentir sin intervenir, no necesito como dirigir como la respiración diafragmática o lo que sea, como dijimos de que no se utilizan los pranayamas específicos, entonces simplemente llevar la atención a la respiración, puedo llevar la atención ya sea al movimiento del abdomen, del pecho, al ingreso del aire en la nariz, a la exhalación, lo que sea que nos conecte con la respiración, que podamos focalizar allí. Podemos también llevar a las diferentes partes del cuerpo la atención, ir parte a parte recorriéndolo, lo que es el escáner corporal, el escaneo corporal, donde voy recorriendo mentalmente todo mi cuerpo y haciéndome consciente de cada parte del cuerpo, que por ahí puedo sentir, me re duelen los pies y no me había dado cuenta, o tengo tipo todo tensionado en los hombros y no me había dado cuenta, pero sin hacer foco en nada, sino en eso, prestar atención cómo está y hacerme consciente de eso, o lo que puede ser el movimiento articular, también ir moviendo cada zona del cuerpo, ir viendo qué partes intervienen, porque a veces también decimos, muevo la muñeca y en realidad siento el antebrazo, siento los dedos, o hasta dónde se extiende ese movimiento, ¿no? Ujú. Este, y bueno, y en las posturas también puede ser llevado al movimiento, en la transición de una postura a la otra, la atención, ¿no? Llevar la atención a ese movimiento, también dónde se siente, o estando en la postura, a cada parte del cuerpo, o a una zona específica del cuerpo, o a la respiración mismo en la postura. Por eso es tan inclusiva, como decíamos, porque se adapta, no necesitamos hacer como grandes posturas o muy exigentes o muy exageradamente alineadas, sino que nada, me ubico en la postura y la siento la respiración como está en ese lugar, en esa postura, o siento las diferentes partes del cuerpo, el peso del cuerpo también, que a veces no somos conscientes si va un pie al otro, una pierna, si sobrecargo la cadera, la rodilla o el tobillo. Es como que nos lleva a eso, a la atención específica en cada cosa que hacemos y en cada parte del cuerpo. Ujú. Dentro del mindful, en general se trabaja lo más concreto, como habíamos dicho, y el trabajo más concreto son los 5 sentidos, por ejemplo, pero en el Bien, mindful se habla de 8 sentidos. Vamos a nombrar dos más hoy, como para explicar mejor desde dónde viene este amplio aval científico que tiene el mindful, que tiene que ver con esto precisamente. Bueno, están los 5 sentidos típicos, ¿no? Y otros 2 sentidos que trabaja el mindful son la interocepción y la propiocepción, que se les categorizan sentidos que se pueden desarrollar, fomentar y que también es un espectro que, no sé, puede que tú tengas más propiocepción que yo y así, ¿no? Las neurodivergencias, por ejemplo, se ha observado que tienen una propiocepción a veces un poco menor, entre comillas, y que hay que desarrollarla más y demás, ¿no? Entonces vamos a explicar a grandes rasgos de qué se tratan estos sentidos. bien, eh, Propiocepción es la capacidad de percibir el cuerpo y su posición. Por ejemplo, lo que estabas diciendo tú, Marian, de, no sé, estoy apoyando más un pie que el otro, o el peso va en una cadera, o tengo un hombro más arriba. Claro, y eso requiere un trabajo de atención muy como fino, ¿no? No es como párate de pie y listo, ¿no? Ahora observa, observa, observa. ¿Dónde está más el peso? A lo mejor está en un pie más que en otro. Entonces, la propiocepción, el mindful busca trabajarlo específicamente a través de estas indicaciones que se dan en la clase, como, claro, como ir diciéndole, a ver, ¿y tu mandíbula cómo está? A ver, ¿y tu columna cómo está? ¿Tu hombro está más arriba que el otro? ¿Cómo estará tu cadera? ¿Dónde está el peso del cuerpo? Y ese tipo de preguntas hacen que la persona se observe, se observe, se observe a niveles súper detallistas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la propiocepción, que es la capacidad de percibir el cuerpo y su posición, el equilibrio y demás. Y por otro lado, tenemos la interocepción, que es esa capacidad de percibirnos adentro. Por ejemplo, tengo hambre, tengo sed, me suenan las tripas, ¿no? Por la digestión o lo que sea, la respiración también, y ahí también hay técnicas de mindful que buscan fomentar esos sentidos de la percepción interna y de la percepción de
la posición del cuerpo. Y Eso, precisamente se ha observado que cuando se fomentan estos dos sentidos, se ve una relación en cuanto a la reducción de la estrés. reducción de estrés. Claro, entonces uno dice, claro, el yoga fomenta eso, pero en realidad no necesariamente, como que si a veces si no le damos como foco específico, nuestra mente se va a enfocar en algo más general, ¿no? Como que de pronto hay que dar unas indicaciones concretas o detenernos, como tú decías, ¿no? Hice muy poquito, pero en el fondo hiciste mucho en cuanto a la práctica interior de ir como afinando la atención, a ver ya, ¿dónde está el peso más específico? A ver, así buscar como diferencias sutiles, por ejemplo, entre un lado y el otro, entre el equilibrio, lo cual es muy intenso, una práctica muy intensa, aunque por fuera se vea como quieta y simple, ¿no? Fomentar la atención. Entonces, en general, el mindful trabaja en los cinco sentidos y en estos dos sentidos también las técnicas apuntan un poco para allá, ¿no? Como el escaneo que decías tú, Marian. Y desde allí también salen prácticas formales e informales que se les llaman mindful, que podrías explicarlo, Marian, ¿te animas? Sí, las prácticas formales son, bueno, estas que mencionamos que se realizan dentro del espacio de la práctica de yoga, digamos, sobre el mat o en el lugar donde lo practique, guiado por la persona a cargo, ¿no? Por el instructor o el profesor, y después están las prácticas informales, que es lo que yo puedo llevar a la vida cotidiana, o sea, llevar estas técnicas a la vida cotidiana de como mencionaba la experiencia con mi alumna o por ejemplo, no sé, si salgo a caminar o voy caminando al trabajo, ir como sintiendo eso, cada paso que doy, cómo siento, no sé, el aire en la cara, cómo siento el contacto de la ropa en mi cuerpo, eh, no sé, en el momento de darme una ducha, por ejemplo, cómo siento la caída del agua sobre el cuerpo, cómo siento el apoyo de los pies sobre el suelo en ese momento, o el contacto del agua también con los pies o con la piel, como bueno, a la alimentación también, cuando me alimento, sentir como focalizar o en lo que estoy comiendo, consumiendo, el sabor, la textura, el olor, y enfocarme en ese momento y no estar como estamos lamentablemente ahora con el celular o no sé, a las corridas trabajando mientras almuerzo o almorzando mientras trabajo, sino que es tomarse ese momento para enfocar la atención en la actividad que esté realizando. Yo lo aplico mucho, yo soy, trabajo en alta costura y lo que uso mucho es cuando coso cosas a mano o bordo, es como me encanta tomarme ese momento lo aplico, lo hago como una meditación, le llamo yo, pero es como, nada, prestarle atención a cada puntada que doy, como disfrutar de ese trabajo que en realidad me encanta, a mí todo lo que es artesanal me gusta realizarlo, entonces como me tomo ese momento de enfocarme en cada, si bien lo podría hacer haciendo cualquier otra cosa, porque no requiere demasiada atención, es algo que a mí me encanta como enfocarme en eso, y lo llevo a mi propio trabajo, pero es como un momento que me tomo de relax, si se quiere, los momentos que me permiten, ¿no? Pero es así, como a cualquier actividad cotidiana, poder llevar esa atención plena a eso que estamos realizando. Mm. Y no es tan simple como parece, ¿no? Porque ¿No? a veces lo simple es lo más complejo. De hecho, es como, ya, ¿cómo hago 100% algo sin estar escuchando el podcast o mientras hago otra cosa, avanzo con tal cosa, ¿no? Como que también se nos ha acostumbrado como sociedad a ser multifuncionales e Exacto. hiperproductivas, entonces de pronto sentir que estamos enfocadas en algo al 100% con el olfato, la vista, el tacto, en muchas personas genera ansiedad, ¿no? Es como que hay que hacer un entrenamiento sí o sí, y por eso el mindful es una práctica que requiere sistematización en el tiempo, porque de pronto uno lo hace una vez y dice, bueno, qué bien me siento, pero en realidad hay que reeducar esta forma de pensamiento, que a algunas les va a costar más que a otros, obviamente, porque, no sé, una persona con déficit atencional o qué sé yo, va a ser un trabajo mucho más grande, ¿no? Que una persona que tiene más enfoque, que es más aterrizada y qué sé yo. Sin embargo, todas podemos avanzar a nuestro propio ritmo ahí y sí o sí estas técnicas tienen efecto en la reducción de estrés para que lo sepas. Marian, ¿podrías Yo dejar quería unos agregar tips? eso, por eso la importancia, quería agregarte ahí a lo que estabas diciendo, la importancia de la incorporación informal de estas técnicas,
para generar como el hábito, digamos, de que ya lo tengamos incorporado, porque no es suficiente con una vez a la semana o 2 veces. También lo otro que hacía mucho foco durante la diplomatura era el tema de grabar audios, por ejemplo, y mandárselo a los alumnos para que lo tengan, que eso también me había olvidado de comentarte que a mí me pasó con una alumna también, que en el relax de la clase, cuando yo iba guiando, relajo el brazo, relajo manos, relajo... Y cuando terminamos la primera clase que ella fue, me dijo, ay, grabámelo en un audio porque yo en mi casa me encantaría como escuchar eso y tener ese momento, porque si lo hago sola no puedo. Y yo dije, te lo voy a grabar, sí, nunca lo hice en realidad, pero ahora se me vino hace un ratito a la cabeza eso de la importancia también de brindar ese espacio, ¿no? Con algo tan simple como un audio que puede durar 1 minuto o 2 minutos, brindarle esa herramienta capaz a personas que lo necesitan, porque yo por ahí lo puedo hacer sola y no necesito de nadie que me esté guiando, pero hay gente que como necesita que le den la orden específica para poder lograrlo y está buenísimo también, y de esa manera también ir incorporándolo más allá de la práctica. Oye, aprovecho de hacer un paréntesis acá de que nosotras tenemos un álbum de meditaciones guiadas que han hecho egresadas del diplomado en salud mental, que ahí hay varios enfoques, hay algunos de mindful, otros de somáticos, sin embargo son todas pensadas en principiantes que lo puedan aplicar en cualquier momento y la idea es fomentar en la integración de estas técnicas, por ejemplo, escoger una que me encantó y replicarla diariamente y por eso son breves de menos de 10 minutos. Y la última que se subió era de mindful, que fue de PRI, que la veo por ahí de Anahata Strail. Ella subió una práctica de mindful, específicamente de la atención a los 5 sentidos, por si te animas también a ir a buscar el álbum que está en YouTube, Spotify, y sumarla a tu día a día, ¿no? Son prácticas relativamente breves, que duran menos de 10 minutos, como te conté, y pueden hacer una gran diferencia, pero hay que tener paciencia también, porque hay que practicarlo varias veces y se empiezan a ver efectos en el tiempo, ¿no? A Claro. veces en la primera sesión uno ya lo nota, sin embargo, no sé, en el Mindful, por ejemplo, se han medido prácticas de 8 semanas, ¿no? Hacer 8 semanas de práctica diariamente, 5 o 10 minutos, pero siempre ya genera efectos que se pueden medir y que son tangibles y poder disfrutar de los beneficios. De pronto queremos todo inmediato, como que algo nos resuelva en una práctica, en una clase, y es un poco iluso, podría pasar, sin embargo no es lo más común y muchas veces el sistema nervioso hay que reentrenarlo, ¿no? Lo cual no es menor, hay que entrenar nuestra respuesta al estrés, hay que enseñarle desde la propia experiencia que puede estar atenta a una cosa, que no es necesario que tenga esa mentalidad de pulpo, como se le suele llamar, y estar en 8 cosas al mismo tiempo. ¿Cómo ves tú allí la importancia de la práctica personal, Marian? Con esto de los audios, por ejemplo. Te iba a decir eso, primero que gracias por ese espacio de las meditaciones grabadas por los alumnos o por los egresados de las egresadas de la diplomatura, para que la gente acceda libremente, como yo no grabé mi audio para mi alumna, la podría mandar perfectamente ahí, que encuentre como un espacio abierto a todos, eso está buenísimo, o sea, es una herramienta súper válida, súper importante en realidad para que esté al alcance de la mano de todos. Y nada, y ese acompañamiento para las personas que necesitan, que lo necesitan, hasta poder realizarlos por ahí solas o en otras instancias que no necesiten cómo tener el audio en un determinado momento para bajar o tener ese momento de paz o de tranquilidad, o de calma. Eh, y nada, para mí es eso, es súper importante brindarse ese espacio, eh, y la constancia, ¿no? Y la paciencia, porque como todo requiere su tiempo, sobre todo cuando estamos súper estimulados y necesitamos como volvernos a acostumbrar a ese momento, a regalarnos un rato para nosotros, a disfrutar de las cosas cotidianas, que hoy es como estamos pensando, estoy haciendo algo y estoy pensando lo que tengo que hacer mañana o al rato o lo que hice mal antes, entonces como nada, brindarnos ese espacio para la práctica personal y después poder llevarlo, que fue lo que yo te dije, que a mí lo que me atrajo del yoga y que fue por lo que estudié fue eso, que me di cuenta de que empecé a incorporar un montón de herramientas
que no solamente eran para mi práctica, que cuando tomaba clases, sino que me servían en la vida cotidiana, en mi trabajo, cuando veía que estaba como muy alterada, decía, no, no, tipo, tengo que bajar un poquito, respiraba un poquito, no sé, me daba una vuelta y volvía ya con otro ánimo, con otra atención, con otra cabeza. Y me parece que es eso, como darse el tiempo de conocer las diferentes herramientas, de incorporarlas, ver en qué situaciones nos sirve cada una, de qué manera nos funcionan, si es que necesito un audio, bueno, tener el audio a mano para aplicarlo, si es que lo puedo hacer sola, me puedo ir a la playa y relajarme caminando por la arena, hacerlo, irnos reconociendo que es como estamos en eso, como tan despegados de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de nuestro cuerpo mismo, que justamente es lo que buscamos con esto. Que tenemos que volver como a reconectar con eso y lo que necesitamos es brindarnos el tiempo y buscar la herramienta que se adecue a cada uno también, ¿no? Marian, Y la, ¿podrías dejarnos un tips, darnos un tips de práctica informal que pueda aplicar cualquier persona que escuche este live ahora o más adelante? ¿Alguna eh, práctica que haga, no sé, algo que haga cualquier persona cualquier día, ¿no? No algo muy especial quizás. bueno, lo que hablaba, por ejemplo, de la ducha puede ser o de la alimentación, me parece que es como más versátil, que tenemos más herramientas como para enfocarnos en cosas diferentes, que puede ser como eso, prestarle atención, bueno, si voy a comer, a almorzar, lo que sea, puedo tomarme un momento antes de empezar para observar lo que voy a comer, los colores, las texturas que pueda haber, las formas solamente enfocarme en eso, después puedo también olerlo, enfocarme en el sentido del olfato, ir, no sé, oliendo cada alimento, ver qué sensaciones me genera cada aroma, cada olor de cada alimento que vaya a consumir. Después, que ahí ya estaríamos como iríamos como a la meditación de los cinco sentidos, ¿no? Pero es como también lo llevo a la boca y sentir como los sabores, las texturas, eh, todo, qué me genera dentro de la boca ese alimento y el masticarlo. Bueno, los sonidos también, si tengo la posibilidad de acercarlo al oído o si veo que puedo sentir algún sonido o tocarlo, si es algo que no me enchastre todo, puedo como llevarlo al oído y sentir, percibir qué sonido emite, el contacto con la piel también, y disfrutar del alimento que lo hacemos poco, la verdad. Claro, Pero se ha es como vuelto como algo enfocar eso, funcional. enfocar la atención en cada paso que hago al alimentarme, por ejemplo, o lo que hablamos de la ducha, bueno, también es como cómo me siento por ahí, no sé, cuando me saco la ropa, qué siento en la piel, también al tener la piel descubierta, o el agua, la temperatura del agua, la sensación de que el agua corra por, no sé, la cabeza, el pelo, el cuerpo, enfocarme en ese momento y como dejar pensamientos separados Claro. en ese instante. Y claro, sentir los olores también de los jabones o lo que usen, ¿no? Exacto. Y requiere entrenamiento, recuerden que a veces suena algo simple, pero van a ver que si no lo han hecho antes, de pronto se van a ver pensando en lo que tienen que hacer después. Es como que suele pasar, ¿no? Hay que entrenar a la mente ahí, que es como que salta de un lado a otro. Y es Es lo así, más difícil, ¿no? hay que entrenarla, sí. Y gracias por ese tip, Marian. ¿Saben que me quedó algo en el tintero que quería comentarte sobre la autonomía también, que tiene que ver con esta forma de dar la práctica de mindful? ¿Qué importancia crees tú que tiene esto de nosotras como docentes, de fomentar la autonomía de las personas en cuanto a la salud mental? Y justamente eso, como se puedan reconocer ellos en cada instancia, que puedan llevar estas técnicas a las situaciones que lo meriten, que sientan la comodidad, la contención también en el espacio, pero que no se sientan como obligados a nada, sino que siempre estén como atentos a ellos, digamos, a sus sensaciones físicas, mentales, que es como la práctica se basa en el practicante y no en el instructor, digamos. El foco es en ellos
y por ellos mismos, tampoco por el instructor, o sea, no es que el instructor vaya a estar como eso, no estás haciendo mal tal cosa, no, cada uno lo va a hacer de acuerdo a sus necesidades y a sus posibilidades, por eso también lo que hablamos de lo inclusivo, ¿no? De esta práctica, que es como, bueno, cada uno dentro de sus posibilidades va a realizar esta práctica y bueno, te vas un momentito, se te va la mente y bueno, vuelve a ese punto que estamos observando. Este, y nada, y que esto mismo también después le da la posibilidad de llevarlo a la cotidianidad, ¿no? Y hacerlo hábito. Ujú. Súper. Bueno, quiero hacer un resumen de lo que hemos hablado, ¿te parece? Por si se Sí, nos me queda algo en encanta. el tintero. Ya. Bueno, primero que la salud mental es algo mucho más que la enfermedad, sino que tiene que ver también con los vínculos, con la capacidad de administrar el estrés, por ejemplo. Dijimos también que la salud mental implica no solo una persona y su desequilibrio bioquímico, sino también dentro de un contexto, que el contexto puede influir. Y ahí se señaló el país, por ejemplo, o colegio, dijimos ambiente laboral, familia, ¿no? Que también influyen en la salud mental. Hablamos también de los prejuicios de la salud mental que se han ido deconstruyendo. Sin embargo, todavía quedan por allí, ¿no? En algunos lugares todavía da vergüenza, entre comillas, tener algún diagnóstico o decir voy al psiquiatra o voy a la terapia o qué sé yo, ¿no? Señalamos también que tiene que ver el cuerpo también en eso, en la salud mental, que va interconectado, que influye, es algo psicocorporal la salud mental también. Hablamos del mindfulness como una práctica distinta en cuanto a que no es generalizada, que tiene, a ver, aval científico para reducción de estrés, que es laica, que tiene técnicas simples para reducción de estrés, que es accesible e inclusiva, dijiste tú también, María. ¿Qué más dijimos acá? Bueno, que se trasciende la práctica fuera del MAT y que hay práctica formal e informal. Ahí Maya les dio un tips de aplicación de práctica informal, que es aplicar entrenamiento de la atención fuera del MAT o fuera de la práctica, fuera de un audio, fuera de una clase, y dio dos ejercicios, uno en la ducha y otro en la comida, como comer con los 5 sentidos. Y hablamos también de la autonomía y de la importancia de practicar fuera, ¿no? Como rutinariamente, día a día, para reentrenar nuestro sistema nervioso y realmente disfrutar de los beneficios de la práctica y aprovechar esto de la reducción de estrés que hay que reentrenar el sistema. Eso. Es ¿Se me que quedó los algo? efectos justamente se ven así con la práctica asidua, por decirlo, o diaria, si en lo ideal sería con la práctica diaria, ¿no? Claro, con la práctica diaria. ¿Se me quedó algo en el tintero, Marian? ¿O anoté todo ahí? Creo que no, que está todo. Súper. Bueno, entonces para ir cerrando este live me gustaría que dejaras un mensaje a las personas que nos están viendo, escuchando. Mi mensaje que en realidad le doy siempre a todo el mundo es como, a mí me encanta, yo creo, desde mi experiencia, que debería ser como obligatorio, entre comillas, la práctica de yoga en general, después que conocí el mindful yoga, más aún. Pero lo que siempre digo es que va a haber un lugar, un espacio, una práctica y un instructor adecuado para cada persona, que no se queden con la primera experiencia, porque hay mucha gente que por ahí yo a veces le digo, tenés que hacer yoga, y también me cuesta hacerlo porque es como decirle que tenés que hacer yoga conmigo y en realidad lo que, claro, me genera como una dicotomía ahí, pero en realidad lo que yo siempre digo es como, capaz que probaste, fuiste a una práctica y no te gustó, no te gustó la persona, no te gustó el lugar, no te gustó el método, pero va a haber un método, hay miles de métodos, miles de técnicas y de personas también con diferentes maneras de guiar la práctica y va a haber alguien adecuado y un método, una forma que se adecue a las necesidades o a los gustos de cada persona, solo hay que buscarlo y darse la oportunidad de, no, o sea, no quedarse con la primera impresión, si fuiste a una clase no te gustó, bueno, anda a otra,
preguntá qué tipo de yoga dan, porque yo a veces me dicen, yo practico yoga, ¿y qué yoga haces? Ni idea, una re suavecita, me dicen, bueno, está. Preguntá, dice, o una que quedó muerto. Bueno, está, preguntá qué tipo de yoga da esa persona y bueno, si no te gustó esa forma, busca otra, porque en realidad, de verdad que suma un montón son un montón de herramientas que podés incorporar a todo nivel, para todo, para lo vincular, para lo laboral, para todo lo cotidiano, y que no es válido que se lo pierdan porque no les gustó una práctica, entonces está buenísimo que puedan buscar el lugar adecuado, la persona adecuada, la forma adecuada y darse esa oportunidad de bienestar en realidad y acompañar lo que te decía, que hace mucho foco durante la formación también, que no somos terapeutas, si bien es como yoga terapia, no es terapéutico, pero es un buen acompañamiento para sumar a otras terapias que la persona realice, si va a psicólogo, si va a psiquiatra, bueno, suma herramientas que enfocan en lo corporal, en lo físico, que por ahí el psicólogo o el psiquiatra no lo hacen, y están buenísimos para incorporar, más allá de que no tengas necesidades extras, digo, para incorporar en la vida en general. Me parece a mí, desde mi experiencia, es Ujú. lo que siempre recomiendo por eso, porque yo noté cambios tipo a todo nivel para bien, entonces es como, me parece que está buenísimo que se den la oportunidad. Súper, claro, y recuerden que hay tantas líneas y métodos de yoga, hay unos que tienen asanas, otros que no, otros que son más físicos y dinámicos, otros que son más suaves y estáticos, otros que tienen reflexión o más filosofía, no sé, hay tantas prácticas. Exacto. Sin embargo, puedes encontrar alguna que sea más cómoda para ti y también la vinculación con la persona que dirige, que facilita también es importante y es legítima. Y si no, incluso puedes ir o no ir porque te cae bien o no a alguien, también es legítimo. Sin embargo, las técnicas de yoga son técnicas, tecnología, le digo yo, ancestral y milenaria, que tiene muchos beneficios y que si encuentras una práctica que te haga bien a ti, que por lo demás no todo nos hace bien a todas, ¿no? Como todo, como, no sé, dormir 8 horas, no sé si le hace bien a todo el mundo, así mismo las prácticas. Entonces, de pronto, darle un tiempo a buscar una que realmente te haga bien, donde te sientas bien, libre, acompañada, que la técnica te haga sentido y que te sientas bien sobre todo eso. Aparte es como que la práctica en sí involucra tanto, porque es la persona que lo guía, la forma en que lo guía, la voz de la persona en que lo guía, el espacio físico, no sé, hasta la colchoneta o el mat, por decirte una cosa. Entonces es como tanto lo que tengo que encontrar de que me agrade que por ahí no es tan fácil como decir, va, mi amiga va a yoga y me invitó a ir y fui y no me gustó, sino que bueno, capaz que no era junto con tu amiga, capaz que no era con la profe de tu amiga, capaz que era en otro lugar, en otro espacio, pero está, como darse esa oportunidad a mí me parece súper importante. Yo, de hecho, por suerte coincidió que cuando mi instructora dejó de dar clases, yo me había formado y empecé a dar clases yo, pero yo también estaba como yo decía, si le deja de dar clases ella me muero, porque ¿a dónde voy a ir? Que era como mi espacio, entonces es como eso, encontrar tu espacio que se adecue a tu gusto, sobre todo, ¿no? Mm, claro, y a Es, tu sensación de seguridad también y exacto, de exacto. cuidado. Súper. Bueno, mi querida. Pará, y quiero otro mensaje que a las compañeras que haya o que puedan ver este video después, este live, que sean instructoras, que sean profesoras, les quiero recomendar la escuela Tu Formación. Yo hice yoga terapia con enfoque en salud mental, por eso estamos hablando hoy. Súper agradecida por esta formación. Me llenó de herramientas súper válidas, súper ricas para aplicar en todo, tanto en mis prácticas como en posibles talleres que pueda animarme a dar después. Este, y nada, lo quiero recomendar porque de verdad estoy súper conforme, no es conforme la palabra, es agradecida
de haberme dado la oportunidad de realizarlo y sumar tanto a mi profesión que adoro, que es la práctica de yoga. Mm. Pero yo tenía una formación que también para mí estaba excelente, pero sumé un montón de herramientas y otro punto de vista focalizado en la salud mental que es súper rico y como que me amplía mucho más el campo también laboral, pero no solo para ampliar el campo laboral, sino que ya en las prácticas mías venía gente con temas de salud mental o con situaciones dentro de la práctica que por ahí me faltaban herramientas o yo sentía que me faltaban herramientas como para llevar adelante o sobrellevar esas situaciones y las encontré en la diplomatura. Así que nada, recomendarle a quienes quieran o tengan la posibilidad de realizarlo, que lo hagan, que está buenísimo, es súper rico y tu amorosidad y generosidad también para transmitir los conocimientos. Y otra cosa que me parece súper importante, que lo recontravaloro yo en cada cosa que hago, es como cuando transmiten los conocimientos no solamente desde la teoría, sino desde que saben de lo que están hablando y sentí yo eso durante toda la formación, como que sabes de lo que hablas y así lo transmitís, así que te quería agradecer y recomendarle a mis compañeras, a colegas que si están interesados no lo duden. Infinita gratitud por tus palabras, que yo me emociono cuando me empiezan a hablar así, compañeras. Y para mí, bueno, pues, esto es un honor hacerles clases a un grupo de instructoras porque vienen todas con tanta genialidad, Marian, y tanta experiencia que no te imaginas lo honrada que me siento de hacer eso y más encima que me digas esto. Infinita gratitud y por el compartir y todo lo que vivimos en el diplomado. Gracias, gracias, gracias. Hermoso, fue hermoso. Gracias y gracias por invitarme también. Fue una maravilla a pesar de los nervios. Salió, ¿viste? Salió, Sí, salió, salió. lo hemos logrado. Así que Sí. Bueno, por mi parte lo disfruté un montón, así que gracias. igualmente, muchas gracias, Nico. Ya, cariño, nos vemos pronto. Mucho amorcito para ti, para todas las personas que pasen por este live. Amor para Gracias. todos. Salud mental para todos. Sí. Amorcito, adiós. Chao,